Y mucho cuidado si se le pone una piernita más pálida que la otra, o se le inflama un poquito más una que otra, o esos calambres. Puede ser una enfermedad arterial periférica, un problema de circulación. Y aquí tenemos al doctor Jorge Chavarría Carmona. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias doctor, y gracias por la invitación. Ese dolor en la pierna puede ser un llamado a este problema. La enfermedad arterial periférica es algo muy frecuente y principalmente las personas diabéticas tienen que ponerle mucha atención. Más del 50% de los diabéticos tienen algún grado de enfermedad arterial periférica. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto que vemos acá. La enfermedad arterial periférica es básicamente el depósito de grasa dentro de las arterias. Recordemos que las arterias son estructuras. Yo siempre les digo que esto es como una tubería de PVC por donde la sangre viene en esta dirección. En otras palabras, la sangre sale del corazón, viaja a través de las arterias y va a depositar el oxígeno a donde tenga que depositarlo en todos los órganos del cuerpo, porque el oxígeno es como nuestra gasolina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una obstrucción de las arterias, que como les decía, esto se debe a varias razones. Llámese personas que tienen desde el orden genético de depositar grasa en sus arterias, entonces usted oirá personas que le dicen es que mi tío se murió de 45 años de un infarto, entonces eso ya es porque algo genético hace que depositen grasa a nivel de las arterias, y también otros factores como digo, obviamente lo que es colesterol y triglicéridos altos, lo que es ser diabético. Entonces todo esto puede generar que la grasa que se deposite ahí, la sangre cuando viene pasando por esta zona, no sea la adecuada a lo que nos llegue a depositar o que nos lleve oxígeno a los diferentes tejidos. Doctor, a partir de la genética, ¿por qué más se estrecha esto y llega la grasa ahí a las arterias? Claro, como te decía, la genética, digamos, es muy importante. Hay gente que desde joven ya empieza a depositar grasa, hay gente que no, que más bien ya cuando están mucho mayores. Pero hay otros factores, como te decía, colesterol y triglicéridos altos, la persona que son diabética, la persona que tiene una muy mala dieta, ¿verdad? Que tiene mucha grasa que anda por su sangre. Entonces todo esto se lleva a acumular dentro de las paredes de las arterias y es lo que nos llega a obstruir. Por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo, las personas que tienen enfermedad arterial periférica, hasta un 60% tiene enfermedad arterial en las arterias de su corazón. ¿Ok? Y las personas que al revés, si usted ha sufrido un infarto, hasta un 40% de las personas pueden tener enfermedad arterial periférica, que significa, si usted ya sufrió un infarto, probablemente un 40% de esas personas van a tener enfermedad arterial que le lleva problemas hacia las piernas. Estas personas que tienen enfermedad arterial, doctor, viene acompañado siempre de dolores y de calambres. ¿Por qué? Claro. Normalmente nosotros lo identificamos por lo que se llama claudicación. La claudicación en sí es un síntoma en el cual la persona, por ejemplo, empieza a caminar y entonces siempre le dicen a uno, yo camino de aquí a mi cocina o camino de aquí a 100 metros, 50 metros y tengo que detenerme porque empiezo a sentir calambres, empiezo a sentir como que me arratono, es lo que le dice a uno la gente. Eso es lo que se llama síntomas de claudicación. Entonces, claudicación significa porque cuando nosotros hacemos ejercicio, la demanda de oxígeno aumenta. Como la demanda de oxígeno aumenta, pero aquí hay una obstrucción, la cantidad de oxígeno que le está llegando a los músculos de la pierna no es la suficiente. Entonces aquí empiezan los calambres, empieza el dolor, empieza ese síntoma que nosotros lo llamamos característico, que se llama claudicación intermitente. Generalmente siempre se presenta a una misma distancia, en otras palabras, siempre es de aquí a la cocina, por ejemplo, de aquí a 50 metros, entonces no, yo cada 50 metros tengo que detenerme porque tengo ese dolor, y eso es lo que típicamente lo hace o lo orienta a uno a que podría tener este problema. ¿Ese dolor y ese calambre puede desaparecer simplemente descansando unos 5 minutos, doctor? Realmente la mayoría de la gente, y eso es lo que nosotros inclusive es parte de la terapia con estos pacientes, es eso: camine, descanse, se le alivia el dolor, sigamos caminando. Cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Que es diferente a la parte venosa, pero cuando hablamos de la parte arterial periférica, mucho de la terapia va basada en el ejercicio, y más bien eso es lo que sucede. Muchas personas o nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer unos nuevos vasitos. ¿Qué es el punto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una obstrucción a este nivel, el cuerpo como tal, de manera inteligente, lo que dice es, bueno, ok, yo ocupo brincarme esta parte. Entonces empieza a generar unos puentes que se llama circulación colateral.
estos puentes innatos, entonces la sangre en lugar de pasar por acá, empieza a pasar por estos vasitos, entonces pasa por un vasito por acá, pasa por un vasito por acá, entonces se va brincando este pedazo, pero yo como siempre les digo a la gente, la circulación es parecido a un músculo, en otras palabras, si usted no lo usa o si su cuerpo no lo necesita, no lo produce. Entonces, para que el cuerpo produzca esta circulación colateral, usted necesita obligar a su cuerpo a que lo haga. ¿Y cómo lo va a obligar? Con el ejercicio, porque entre más ejercicio usted haga, el cuerpo siente la necesidad de que necesita llevar más oxígeno a los tejidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Producir más venitas, más arterias de estas, perdón, que son las arterias colaterales, y entonces va produciendo más puentes para brincarse esta obstrucción que tenemos a nivel central. ¿Qué es lo que pasa con muchos de estos pacientes? Por ejemplo, diabéticos, que más bien todo lo contrario, no caminan, están encamados, están acostados, y entonces el cuerpo no produce estos vasitos. Al no producir esto, llega y se tapa esto y lamentablemente tenemos que amputarlos. No, y lamentablemente en algunos casos, bueno, la idea sería operarlos para quitarles esta obstrucción y que pueda pasar sangre, pero en algunos casos cuando nos llegan muy tarde, a veces hay que amputarlos, exactamente. Hablemos un poquito de los signos, doctor, de alarma del cuerpo. ¿Cuáles son los signos que nos alertan? Claro, normalmente, bueno, siempre hay que tener claro, digamos, los antecedentes, ¿verdad? O sea, si usted es gordito, si usted es diabético, si usted fuma, si usted padece presión alta, todas estas cosas nos pueden conllevar a esta enfermedad. Entonces tenemos que tener claro que la enfermedad arterial periférica principalmente se da en gorditos, en gente que no hace ejercicio, en gente que es diabética, en gente que es hipertensa. Y obviamente en gente que tiene antecedentes familiares de personas que hayan padecido esto a edades muy tempranas. Eso es número uno. Y número dos, el hecho de que si usted ya tiene esos síntomas, ¿verdad? O si usted ya siente esos calambres y siente todo esto que acabamos de hablar, entonces es importante consultar porque nosotros, la mayoría de estos pacientes a punta de terapia, ejercicio, medicamentos y dejar de fumar, podemos no llegar al punto de operarlos, pero el problema es que cuando llegan al punto de operarlos, ya ahí la historia cambia. Ya está muy avanzado. Exacto. Doctor, calambres dolorosos. Esos calambres que les estaba diciendo principalmente a la hora de caminar, a la hora de hacer ejercicio, donde nosotros hacemos algún grado digamos, de caminata y empezamos con estos calambres y demás, nos pueden traducir este problema. ¿Endurecimiento o esa debilidad, como quien dice, las piernas flojitas? Realmente ahí eso, la mayoría del tiempo no es un problema circulatorio, eso es importante mencionarlo. La circulación per se no genera, hay gente que le dice a uno, es que yo estoy sentado y no me puedo ni parar. Exacto. Generalmente eso es un problema mecánico. ¿Qué quiere decir mecánico? Músculo, hueso. O sea, la circulación per se no te va a permitir o no te va a obstruir el problema de caminar. Entonces la gente le dice, es que yo estoy sentado y no me puedo ni parar, no me puedo ni parar porque donde me paro me duelen mucho las piernas. Eso generalmente lo que traduce es un problema mecánico, llámese muscular o llámese a nivel óseo. Pero a nivel circulatorio, generalmente, como te digo, es con el ejercicio donde empieza el problema. ¿Cuáles son los exámenes que detectan eso, doctor? Ok, normalmente, como te decía, si nosotros, bueno, me llega este paciente con estos síntomas y con estas características, nosotros lo que principalmente, bueno, primero hacemos es un examen físico. Ustedes se acuerdan que siempre, bueno, cuando vemos las películas, el pulso, que tóquele el pulso, exactamente. Nosotros tenemos pulsos en todo el cuerpo. Cuando nosotros tenemos una obstrucción en las arterias, lo primero que vamos a ver afectado son los pulsos. Porque si nosotros, para ponerle un ejemplo, si tenemos una obstrucción a este nivel, entonces todos los pulsos que vienen aquí para abajo se van a ver disminuidos. Entonces eso es lo que nosotros normalmente examinamos. Entonces llegamos y tocamos el pulso femoral. Este es el pulso femoral, entonces a nivel de la ingle nosotros tocamos el pulso femoral. Detrás de la rodilla está esta arteria que se llama la arteria poplitea. Nosotros tocamos ese pulso y a nivel distal, que es en la parte anterior del pie, que es el que nosotros llamamos pulso pedio, y a nivel de la parte, bueno, posterior de una zona del maleolo, nosotros sentimos el pulso tibial posterior. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es esto. Sentimos pulsos normales, probablemente podría tener algún grado de enfermedad arterial periférica, pero es leve. No sentimos pulsos o están disminuidos, la enfermedad ya está más avanzada. Y de aquí empezamos con otros exámenes como llámese ultrasonidos, llámese arteriografías o llámese ya procedimientos más invasivos para ver qué tan obstruidas están las arterias y qué podemos hacerle para tratar de desobstruir esas arterias. Una señora, una persona que no pueda subir una cuesta, ¿ya puede sospechar de esto? Claro, más bien
cuando usted, y eso es algo muy importante, hay personas que caminan, que le dicen a uno, es que cuando yo camino en plano, camino 500 metros, pero cuando camino en una subida, camino 50. No puedo, exacto. Y eso es porque, obviamente, a la hora de subir, la demanda de oxígeno de su cuerpo es mayor. Usted ha visto que cuando si usted va en plano, su corazón va normal, pero cuando va en una cuesta, su corazón se acelera más. Es porque su cuerpo necesita más oxígeno. Entonces, si le dicen, no, yo cuando camino en plano, camino 500 metros, pero de subida camino 25, es porque la demanda de oxígeno no es suficiente a la hora de subir, y eso puede traducir que tengamos una obstrucción en las arterias. Nos escribe una televidente de 63 años. Ella tiene muchos dolores, mucho dolor, y ella lo atribuye a la edad. ¿Puede haber algo detrás de esto también? Claro, o sea, con 63 años, como yo les digo, el otro día estábamos examinando unos casos ahí, entonces me decían, es que la paciente tiene 80 años. Ok, a los 80 años y a los 60 años nosotros tenemos que valorar desde muchas partes, ¿verdad? Las mujeres después de la menopausia, cuando llegan a los 60 años, por un problema hormonal ya van a tener desgaste de huesos, desgaste de caderas, desgaste de rodillas. Aparte de eso, también si tiene los factores de riesgo, puede tener una enfermedad circulatoria, puede tener una enfermedad reumática no diagnosticada, llámese artritis reumatoidea, llámese lupus o algún otro tipo de problema que digamos, hay que examinarlo bien para exactamente orientarse hacia qué parte es la que nosotros debemos saberlo. Pero claro, o sea, una persona de 60 años con dolor en las piernas y con las características que dije, hay que descartar la parte circulatoria. ¿Qué significan los calambres en las piernas, doctor, que son tan comunes? El calambre en sí es lo que se llama una contractura muscular. Entonces, básicamente, el calambre es una contractura muscular dolorosa. Entonces, ¿por qué se puede? Eso es algo importante también. No todo calambre es un problema circulatorio. Una persona deshidratada puede tener calambres. Una persona que, por ejemplo, no camine, simplemente, o que camine de aquí a la puerta todos los días y nada más. Ataca el ácido láctico. Entonces, y listo. Exactamente. Entonces, hoy se puso a hacer ejercicio porque nunca hace ejercicio. Hoy se fue a caminar más de la cuenta, puede tener calambres porque empieza con acumulación de ácido láctico. La persona que tiene falta de circulación puede tener calambres. La persona que tiene desórdenes o, por ejemplo, que toma diuréticos y que tiene los electrolitos alterados, puede tener calambres. Entonces, hay muchas causas que nos pueden llevar a calambres y lo importante es identificar si estos calambres es por algo benigno como falta de ejercicio o si tiene algo malo de fondo como una enfermedad circulatoria. La mala circulación de las piernas, ¿cuáles son los signos que da, doctor? Ok, normalmente, digamos, cuando estamos hablando de enfermedad arterial periférica, meramente de este tipo de problemas, la persona en sí, como te digo, principalmente empieza a perder un poquitito de masa muscular. Entonces la pierna se adelgaza un poco, la piel se pone un poquitito más blanca, pálida. Y aparte de eso, bueno, los hombres y también las mujeres obviamente se empiezan a caer como los pelitos de la pierna. Entonces vamos a ver temperatura, doctor, perdón. Sí, claro. Eso es otra parte, donde la piel se pone como fina y pálida. Si uno la toca está un poquitito más fría que normalmente de lo que nosotros lo encontramos. Aparte de eso, como te decía, también tiene que ver cambios en la piel, caída de los pelos de las piernas, engrosamiento de los dedos, la parte de los dedos y las uñas se van a ver diferentes, engrosadas. Entonces todo eso nos traduce que hay falta de oxígeno a esos tejidos y por eso podemos sospechar una falta o obstrucción a nivel arterial. Esas personas que siempre tienen las piernas frías, ¿hay que buscar calentarlos o frotarlo? ¿Qué es lo Realmente que se hace? lo más importante, digamos, si ya tiene temperatura fría y tiene algún grado de dolor, como lo que estamos hablando, primero que todo hay que valorarlo. ¿Por qué? Como les decía, nosotros esto lo podemos dividir, por decirlo así, en dos grupos. El grupo que es tratamiento médico y el grupo que es tratamiento quirúrgico. Si nosotros el tratamiento quirúrgico lo retrasamos, o sea, en otras palabras, si hay falta de circulación y nosotros por darle chance, ponerle cosas calientes y etcétera, etcétera, el paciente puede terminar amputado. Pero si nosotros de una vez cuando llegamos y decimos, ok, este paciente es quirúrgico y lo operamos, el paciente se le puede salvar la pierna. Doctor, le agradezco mucho. No. Muchísimas gracias por su tiempo. No, más bien muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor.